tenemos la bendición de poder tener un tiempo para una enseñanza. Hemos venido hablando eh, del ministerio de la palabra, más o menos, con lo que es la disposición de Esdras. La semana pasada vimos un poco lo que era también el oír conforme al ministerio de la palabra. Y es como que una segunda parte acerca de lo que es el oír para vivir. Vamos a orar para que Dios nos dirija y nos guíe para que veamos este título o esta parte basada en Juan 5, 24, 25. Oremos en Cristo Jesús, Padre. En nombre de Jesús venimos delante de ti para añorar tus dulces amores, tu dulce presencia y tu dulce verdad. Ayúdanos para invocar tu nombre y ser rescatados de vana palabrería. Ayúdanos para poder conocer y buscar tu verdad, Padre bendito, para que tú seas siempre nuestro señorío, pastorado y fortaleza. Dirígenos el día de hoy, ayúdanos el día de hoy, socórrenos y sosténnos el día de hoy. Abre nuestro entendimiento para comprender más de ti y a poder estar en tu plenitud de vida. Gracias te damos por el gran amor, por la gran paz. Te pedimos que seas tú siempre que señorías sobre nuestras vidas en Cristo y ayúdanos a convocar tu nombre y ser rescatados de falsedad. Sea atado tu pensamiento altivo y llevó a la cautividad de Cristo. Padre, te lo rogamos. Ayúdanos, danos sabiduría y revelación como tú la conoces. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces veamos esto de oír para vivir. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces vemos acá, desde el inicio, cómo comienza acerca de el que oye, y también habla de creer, y luego habla de vida, y también habla de la muerte. Son dos cosas. Entonces vemos cómo el oír está ligado a la vida. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces vemos tanto en Juan 5:24 que habla del oír, que pasa de la muerte a la vida a través de oír. Y vemos acá cómo habla otra vez de la resurrección, que habla de oír nuevamente, y ese oír lleva de una muerte a una vida. Entonces por eso el título de oír para vivir. Nosotros necesitamos oír la voz de Dios para vivir, porque la voz de Dios es vida. Ahora veamos Deuteronomio 4:1, dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta en este pasaje, dice, oye y vive. Entonces habla otra vez, oye y vive. Oír para vivir. Aquel que se siente muerto espiritualmente necesita oír a Dios para ser trasladado de muerte a vida. Aquel que necesita agradar a Dios necesita oír sus mandamientos para poder vivirlos, para tener esa plenitud de vida que es lo que Dios necesita y anhela. Bueno, y veamos ahora las definiciones. Como hemos tomado hoy en cuenta, necesitamos ver un poco de las definiciones para tener un entendimiento un poco más amplio de esto, y conforme a esto vamos a indagar en los demás aspectos. Entonces veamos oír, según el diccionario, este es el diccionario Oxford, dice oír, percibir una cosa por medio del sentido del oído. 2, hacer caso de un consejo o aviso. Habla también lo que corresponde a obediencia. Y 3 dice prestar atención a lo que uno percibe mediante el sentido del oído. 4, responder a los ruegos o peticiones de alguien. 5, atender el juez las pruebas, peticiones o razonamientos aportados por las partes implicadas en un juicio antes de dictar la resolución. 6, atender propuestas. Ok, eso es conforme al diccionario. Vemos muchas cosas de que siempre habla de oír para entrar en una obediencia o aceptar algo o llevar a algún juicio. Y vemos ahora lo que significa oye en el Antiguo Testamento con la palabra que vimos en Deuteronomio. Dice Shama, raíz primaria, oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención, obediencia,
etcétera, causa, decir, etcétera. Entonces, lo que está en rojo muestra regularmente cómo ha sido traducido esta palabra 80-85, la Shama, en el Antiguo Testamento. Pero en la Reina Valera, entonces vemos que dice advertir, al son, anunciar, atención, atender atentamente, atento, conceder, consentir, contar, convenir, convocar, dar oídos, decir, declarar, discernir, divulgar, dócil, entender, entendimiento, escuchar, exclamar, fielmente, juntar, llegar, mirar, obedecer, obediente, de oídas, oído, oír, poner, prestar atención, pregonar, saber, sonar, testigos. Ok. Esto, si se dan cuenta, recalca también lo que habla acerca de obedecer, es decir, que la obediencia nos va a llevar a vivir. Pero el oír nos va a llevar a oír es sinónimo de obediencia y a consecuencia, cuando regularmente habla la Biblia de oír, está hablando de obedecer. Entonces nosotros vivimos lo que obedecemos. Por eso es oír para vivir. Todo lo que uno oye regularmente lo va a terminar viviendo. Por eso es muy importante aprender a oír. Ahora vemos el oír según el Nuevo Testamento, en el versículo que habla de la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces vemos que es en el griego es G189, akoe, de G191, oír, oído, el acto, el sentido, la cosa oída, fama, oído, oír, rumor. Como vimos, esta viene de la G191, como acá dice. Veamos qué significa. Dice, verbo primario, oír en varios sentidos, entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer, oír, hablar, oyente. Ok, dice lo que oía. Bueno, ya de ver estas partes acerca de las definiciones que dan los diccionarios y lo que el mismo verso, los mismos textos en el griego o hebreo hablan de oír, vemos mucho que siempre se habla de la obediencia. Es parte clave, regularmente cuando se habla de oír, se habla de obedecer. Oír, obedecer. Eso lo hablamos bastante la semana pasada. Entonces, es importante lo que oímos para entrar en una obediencia, y esa obediencia puede llevar a la vida o puede llevar a la muerte según a quien oigamos. Ahora veamos el ejemplo de Jesús, lo que oía Jesús. Entonces dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces vemos que el ejemplo de Jesús prácticamente fue oír todo lo que el Padre le quería decir. Es decir, todo lo que él oía o lo que se enfocaba en Jesús en oír era lo que provenía de Dios Padre. Basado en lo que venía Dios Padre, él lo hablaba. Y él actuaba según lo que venía del Padre. Por eso que nosotros tenemos que tener ese mismo ejemplo. Así por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Otra vez, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Entonces Jesús lo que tenía clave era estar atento a las palabras de su Padre, porque el Padre tenía las palabras de vida eterna. Al brindar él las instrucciones de vida, lo trasladaba a Jesús con esa voluntad y autoridad, las trasladaba a todos los demás para aprender, para que todos aprendamos de la virtud y la verdad de que es oír a Dios Padre. Ahora vemos Juan 12:50, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces vemos que Jesús prácticamente es el verbo, decir la palabra de Dios hecha vida. Él es la vida eterna. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y saber que todos los mandamientos de Jesús son vida eterna. A consecuencia, si yo escucho el mandamiento de Dios, estoy escuchando vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el mandamiento es vida eterna. Si yo escucho la vida eterna, yo voy a vivir vida eterna. Por eso que Jesús es la vida eterna, porque él oyó y vivió
toda la verdad de Jesús, de Dios Padre, y a consecuencia, Él es vida. Él es la verdad y la vida. Él es vida eterna en sí mismo. Y todo lo que oímos lo vamos a terminar diciendo. Por eso que Jesús hablaba con amor, hablaba con virtud, hablaba con gloria, etcétera, porque eso oía del Padre y eso trasladaba a todos los demás. Ahora veamos Proverbios 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Entonces vemos cómo Jesús desde un principio tenía la identidad de Dios Padre, sabiendo que Él es su Padre, y a consecuencia desde pequeño formó en Cristo el hecho de poder oír para vivir. Y nosotros tenemos que tener esta virtud siempre, esta cualidad de entender cómo era Jesús a la hora de oír, sabiendo que Él tenía por concepto que su Padre era Jehová, y a consecuencia de eso sabía de que Él trataba de hablarle como un padre habla con un hijo. Entonces vemos el ejemplo de Jesús acerca del oír, que todo lo que en la base de Cristo se basaba en una de las partes, o la mayoría, es oír, porque hay otra parte que es el ver. Entonces, mucho de lo que Jesús manifestó es por causa de haber oído, porque lo que oía, vivía. Ahora veamos esto. ¿A quién oímos? Ya tomando el ejemplo de Jesús, y vimos de que todo lo que oía lo terminaba haciendo, por eso mismo Él manifestó la vida eterna, porque puso en práctica y por obra todo lo que Dios Padre le dijo. ¿Por qué? Porque dice que el mandamiento es vida eterna. Él al oír el mandamiento, es decir, al oír vida eterna, vivió vida eterna, porque cumplió el mandamiento que es vida eterna. Ahora veamos a quién oímos, porque nosotros tenemos que imitar a Jesús en todo lo que hagamos, y tenemos que ahora ver a quién nosotros oímos. Para seguir haciéndolo, si en dado caso es de buena manera, y segundo, de que si no procede de Cristo, identificar por qué y cómo quitarnos eso. Entonces Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces acá nos da un sentido de pertenencia. Dependiendo a quién le pertenecemos, es a quien oímos. Porque aquí dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces nosotros oímos según a quien pertenecemos. Y a veces podemos decir nosotros, yo pertenezco a Dios. Entonces aquí este es como un pequeño examen que nos indica de que si oímos lo que es de Dios, somos de Dios. De lo contrario, ¿a quién estamos oyendo? Estamos oyendo, por ejemplo, chistes, un decir, ¿verdad? Podemos estar oyendo al escarnecedor. Entonces nos gusta estar oyendo chistes porque nos gusta el escarnecedor. Es decir, que el escarnecedor puede tener una autoridad sobre nosotros. Igual puede ser con lujuria, igual puede ser con lascivia, igual puede ser con soberbia o tiranía, con altivez. Esa entidad tiene una pertenencia sobre nosotros y por lo tanto estamos propensos a oír lo que esa entidad nos está hablando. Por eso tenemos que pedirle mucho a Dios que Él gobierne sobre nosotros, que le pertenezcamos nosotros a Él y nosotros entregarnos a Él para estar atentos a oírle a Él. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí en contexto habla acerca de lo que sucedió con los fariseos, Jesús y los fariseos. Porque aquí específicamente dice, yo oigo a mi Padre. Según la paternidad que tengamos, eso vamos a oír. Jesús explica de que él oía lo que ha visto del Padre o lo que ha oído del Padre, y dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí habla de los fariseos que hacen lo que es el padre de Satanás, el padre de mentira. Entonces, según la paternidad que tengamos, eso es lo que oímos. Entonces, tenemos que nosotros aprender a oír, aceptar nuestra paternidad en Cristo. Si nosotros aceptamos la paternidad, vamos a terminar obedeciendo nuestra paternidad. Por eso vimos anteriormente que dice, oye, oh hijo mío. Entonces, por eso tenemos que tener una paternidad bien dispuesta, en este caso, tener por padre a Dios. Y tener cuidado si hemos escogido otros padres por ahí, inclusive en el mundo, y que hemos escuchado. En este caso, por ejemplo, alguien puede oír a la paternidad de la psicología. Alguien puede tener por padre un maestro, etcétera.
porque la Biblia dice que hay que dejar la vana manera que oíste de vuestros padres. Padres, como digo, uno puede levantar paternidades, uno puede enfocarse en esas paternidades. Entonces uno tiene que prestarle mucha atención a la paternidad de Dios, y si tenemos otras paternidades, rechazarlas si no proceden de Dios, arrancarlas y poder habitar en una verdadera paternidad. Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió. Entonces aquí hay dos cosas de a quién oímos. Oímos lo que amamos. Si nosotros amamos algo, vamos a terminar oyéndolo. Pues aquí, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Entonces, si nosotros amamos algo, vamos a terminar oyendo lo que amamos. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que enfocar todo nuestro amor a Dios Padre para poder oír lo que Dios Padre nos quiere decir. Ahora, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, vemos acá otra vez a quién oímos. Oímos al que tomamos por pastor. En este caso podemos tener a Dios por pastor o podemos tener a otra persona por pastor. Puede ser igual una entidad de tinieblas, ya sea una altivez, vanagloria, lujuria, etcétera. Eso vamos a terminar oyendo y vamos a seguir eso que oímos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que oímos vamos a seguir, por lo tanto nos va a llevar a un lugar. Si Jehová es nuestro pastor, vamos a tener delicados pastos, porque le seguimos, oímos su voz y le seguimos. Si tenemos a otro por pastor como la muerte, la muerte va a pastorear, o puede haber un espíritu de lujuria que nos va a llevar hacia el lugar donde él pastorea. Ahora vemos lo principal para poder oír. Ya viendo ahorita a quién Jesús se enfocaba en oír. Segundo, a quién nosotros oímos. O sea, podemos ya con eso podemos identificar de alguna, por lo menos lo principal, de dónde viene de lo que oímos, porque lo que oímos hacemos y seguimos según lo que acabamos de leer. Entonces, según esas cosas que nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros para poder identificar y poder orar a Dios para saber qué hacer, para poder oírle. Ahora dice, lo principal para poder oír. Dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, lo principal para poder oír es entrar en una pertenencia. Según lo que vimos hablado anteriormente, es pertenecerle a alguien bajo esa identidad. Entonces, en este caso, tenemos que ser de Dios. ¿Para qué? Para poder oír. Entonces, necesitamos pertenencia, ya sea como en el anterior, como pastor, como padre o como Dios. Tenemos que pertenecerle a Él. Si nos preguntamos por qué no oímos, tenemos que orar mucho para que toda la pertenencia de Dios en todo aspecto venga sobre nuestras vidas para poder oír. De lo contrario, no vamos a poder oír. ¿Qué más dice acá? Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí habla de una cosa muy importante, no solo la pertenencia, sino habla de a quien amo. Entonces yo tengo que, si yo necesito oír a Dios, yo necesito enfocarme en el amor. Yo le puedo pedir a Dios, Señor, te pido que me ayudes a amarte y buscar el amor hacia Dios, pedirle mucho poder amar a Dios, porque si le amo voy a poder oír su palabra y saber que esa palabra va a venir de cualquier persona y voy a poder oír su voz. Como ya recalcamos de que oír significa obedecer, es decir, llevar a cabo algo y por consecuencia me puede llevar a la muerte o a la vida. Ok, ahora veamos lo que debemos oír. Veamos Isaías 29:18, dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, ¿qué debemos oír? Debemos oír lo que está escrito. Ya vimos cómo Jesucristo es la palabra en sí misma y cómo esa palabra habla. También vimos cómo habla de que el mandamiento es vida eterna. Por consecuencia, si yo oigo, es decir, yo obedezco, voy a llevarlo a la vida y
o voy a llevarla a la práctica y eso me va a llevar a una vida o una muerte. La pregunta acá es de que a veces no tenemos la cualidad de oír a Dios de forma audible. Por eso mismo Dios lo supo y por esa causa ha dejado la palabra escrita, y esa palabra escrita es su palabra de verdad, y lo que necesitamos es oír las palabras del libro, es decir, las palabras de vida eterna, es decir, la Biblia. Entonces, si nosotros leemos la palabra, vamos a oír la palabra de Dios, el mandamiento de vida eterna, y eso va a llevarnos a ejecutarlo y a vivir. Ahora vemos Deuteronomio 30, del 9 al 14. Esto siempre es lo que debemos oír. Entonces debemos oír la palabra. Todo lo que está en la palabra debemos oír. Ahora miremos Deuteronomio 30, del 9 al 14. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces vemos cómo Dios siempre recalca lo que corresponde a oír, conforme a lo que corresponde a obedecer y conforme a lo que corresponde a su palabra. ¿Para qué? Aquí, no me recuerdo en este versículo. Perdón, aquí se me fue el versículo. Bueno, todo esto va con respecto a vivir lo que está escrito. Y como les digo, habla siempre de lo que es oír, obedecer y la palabra de Dios. El enfoque es oír la palabra, el mandamiento, porque vimos anteriormente que el mandamiento es vida eterna. Entonces Jesús dejó, es decir, cada Biblia que nosotros tenemos en nuestro celular o en nuestro físicamente, eso representa o manifiesta vida eterna, porque es el mandamiento, la palabra de Dios representa a Cristo mismo. Por eso mismo, lo que tenemos que oír es la palabra, el mandamiento, porque eso es vida eterna. Tenemos que aprender a oír vida eterna. Ahora, identificando lo que oímos, es decir, ahora tenemos que aprender, ya sabemos de que Cristo es el ejemplo, de que tenemos que aprender a tener un sentido de pertenencia, de amar, etcétera, y a lo que debemos oír, que es la palabra de Dios, es decir, oír a Jesucristo, oír a Dios Padre. Ahora tenemos que identificar lo que oímos. Veamos Juan 8:38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces aquí habla siempre, recalcando, de lo que oímos terminamos haciéndolo. Entonces tenemos que identificar de dónde viene lo que estamos oyendo, porque lo que oímos vamos a terminar haciendo. En este caso, Jesucristo identifica que lo que oye procede de su Padre. Y aquí identifica que lo que oyen los demás, es decir, los fariseos, es al enemigo, es decir, a Satanás o al padre de la mentira. A causa de que esas personas oyen algo, terminan haciendo lo que oyen. Pues nosotros tenemos que identificar que estamos oyendo. Esto es en toda perspectiva espiritual. Como actualmente en el mundo hay muchas cosas ahora para oír. Por ejemplo, hay muchas cuestiones como los canales de YouTube, música, MP3, podcast, personas, etcétera, que constantemente están hablando algo, pero la pregunta es de parte de quién están hablando. Porque vemos como Jesús dice, yo hablo lo que oí decir de mi Padre. Y vemos que dice Jesús de que no son sus palabras, sino las palabras de quien lo envió. Es decir, de que toda persona que habla, tenemos que ver de parte de quién está hablando. En este caso, por ejemplo, si hay una persona que está hablando,
esa persona puede estar hablando de parte de Dios o puede estar hablando de parte de las tinieblas. Por eso que Dios marca en Josué 1:8, si no estoy mal, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y todo lo que hagas prosperará. Entonces, si nosotros nos enfocamos en tener la palabra de Dios, es decir, el mandamiento, es decir, la vida eterna en nuestra boca, todo lo que hagamos va a ser prosperado. Y vamos a hablar lo que corresponde a Dios Padre. A consecuencia, si no tenemos la palabra del mandamiento que acabamos de leer, lo que es importante, vamos a tener otras palabras que no son de Dios, que corresponde, que proceden de alguien más. Y ese alguien más, ¿quién va a ser no Satanás necesariamente, va a ser rebeldía, vamos a hablar necedad, vamos a hablar pereza, vamos a hablar lujuria, vamos a hablar burla, vamos a hablar cualquier cosa menos la palabra de verdad, menos vida eterna, vamos a hablar muerte. A consecuencia de eso han surgido muchas cosas alrededor del mundo como filosofías, otras religiones, y todos tienen un fruto que puede llevar a la muerte o a la vida. Si hablan de parte de Dios va a llevar a la vida, todo lo que hablan de parte del enemigo va a llevar a la muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vimos. Esto implicaría predicaciones que escuchamos, profecías, también música que estamos escuchando tanto en el mundo, que hay personas que son creyentes pero aún oyen música del mundo. Y eso puede traducirse de que el enemigo ponga una semilla, como hablamos de la parábola del sembrador, y termine haciendo lo que oyó. Según lo que hemos visto hasta ahorita, que todo lo que vimos vamos a terminar haciendo. Y lo mismo lo dice aquí. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, el oír me lleva a hacer, porque oír significa obediencia, y el oír me lleva a dos cosas, o la vida o la muerte. Por eso tengo que cuidar mi oído para enfocarme en oír, para vivir la verdad de Jesús. Entonces, recalcando, cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que ya sea predicaciones, ya sea música cristiana, ya sea a cualquier persona que esté hablando de discurso, profecía, etcétera. Y por eso tenemos que orar mucho a Dios y tener lo que anteriormente vimos, el sentido de pertenencia y el sentido del amor, para poder oír a quien pertenecemos, poder oír a quien amamos. Por eso que se han dado cuenta que a veces las personas oyen tal vez solo a su mamá o a su papá porque lo aman y dicen, no, yo no oigo nada más a mi mamá, a ella sí le hago caso, a todos los demás no le hago caso. O otras personas te dicen un papá, o puede ser a la novia o a un predicador, solo lo oyen a él porque de alguna manera llegaron a amar de alguna manera o tienen el sentido de pertenencia. Y también, pues, por Dios los ha puesto por pastor y por consecuencia de que se sigue el pastor. Y por supuesto, no es necesariamente el pastor, sino que es el espíritu de pastorado de Dios en la persona, por lo tanto se sigue. Ahora veamos Jeremías 13:10, dice, siempre tomando en cuenta que lo que estamos identificando, lo que vamos a oír. Ahora veamos Jeremías 13, dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Entonces aquí vuelve a hablar de lo siguiente, dice que a oír, dice que no quieren oír las palabras de vida eterna, el mandamiento. Dice, ¿por qué? Porque andan en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse entre ellos y vendrán a ser como cinto que ninguna cosa es buena, es decir, van a morir. O sea, están viviendo en una muerte. Entonces, ¿qué nos quiere entender este verso? Nos está diciendo que tenemos que aprender a oír a Dios y que a veces no oímos o no buscamos oír, por ejemplo, una prédica, la misma palabra, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos cosas en nuestro corazón que provocan que vayamos a buscar cosas que no son correctas. O que hay una autoridad del lado de las tinieblas como un Dios, que aquí es un Dios ajeno que no es nuestro Dios, y que a causa de tener eso aún en nuestro corazón, nosotros vamos a buscar oír esa situación. Por eso la Biblia dice que en el posterior tiempo muchos tendrán comezón de oír y levantarán falsos pastores, falsos ministros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de ver qué es lo que tenemos en el corazón, porque lo que tenemos en el corazón vamos a terminar oyendo.
Entonces, y también, como hablamos anteriormente, el sentido de pertenencia. Si pertenecemos a Dios, vamos a vivir las cosas de Dios. Si le pertenecemos a entes espirituales de tinieblas, vamos a terminar oyendo lo que las tinieblas son. Entonces, podemos examinar ahorita, basado en lo que estamos viendo, como esto de identificando lo que oímos. Dependiendo de lo que estamos oyendo, es decir, lo que oímos a nuestro alrededor, nos podemos identificar a quién le pertenecemos. Podemos identificar que amamos por lo que estamos oyendo y que vivimos. Si nosotros vivimos cosas, si nosotros prácticamente identificamos qué es lo que estamos viendo y qué es lo que oímos, vamos a identificar a quién le pertenecemos y qué estamos amando. Eso nos va a ayudar a saber cómo orar para derrumbar eso o cómo pedirle a Dios. En este caso, si alguien oye cosas que son de tinieblas, por ejemplo, hay personas que les gusta oír muchas cosas acerca de hechicería, etcétera, puede estarle perteneciendo a un ente que es de tinieblas y a consecuencia no va a oír la voz de Dios, sino que solo esas cosas que son de ocultas, etcétera, y tiene que salir de ahí, pedirle a Dios que lo libere, porque está envanecido por muchas cosas del corazón y su vida se vuelve de esa manera. Entonces, por eso es importantísimo prestarle mucha atención a lo que estamos oyendo o que estamos oyendo continuamente y también a lo que estamos haciendo, porque nos va a dar a entender que amamos, que oímos y por consecuencia a quién le pertenecemos y a quién estamos amando. Y si no es de Dios, arrancarlo, pedirle a Dios, amar a Dios y volver a nuestro camino original. Ahora vemos Juan 8:40, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces aquí identificamos o vamos a identificar por qué es que no logramos entender a Dios o por qué no logramos entender las palabras que Dios nos quiere decir. O por qué no podemos oírle, porque aquí se lo dice igual, se lo vuelve a recalcar a los fariseos, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora vemos 8:44, el verso siguiente. Esto con respecto a identificar por qué o quién estamos oyendo para poder oír a Dios y poder tomar el ejemplo de Cristo Jesús. Porque por eso tenemos que identificar qué estamos oyendo, es decir, a quién le pertenecemos y por qué estamos haciéndolo. Y si no procede Dios, retomar el camino. Ahora Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Otra vez dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí podemos identificar lo que estamos oyendo. Es decir, oímos a una persona, podemos identificar a quién le pertenece esa persona y por consecuencia, si nosotros estamos oyendo, podemos identificar qué es lo que nos está pasando y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso que Jesús habla de que ellos hacían lo que su padre hacía porque lo oían. Es decir, que muchos de los deseos, como lo que habla acá, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces nosotros si tenemos deseos, ese tipo de deseos que tenemos es a causa de lo que hemos oído. Y esos deseos que nos están llevando a tener para llevarlos a cabo, porque todo deseo lo buscan llevar a cabo, por eso muchas personas dicen hay que cumplan sus sueños, que prácticamente son deseos. Entonces esos deseos pueden provenir de un ente de tinieblas, porque de alguna manera le podemos pertenecer porque lo estuvimos oyendo. Y a consecuencia de oír se sigue, como ya hemos hablado anteriormente, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si nosotros oímos mentira, ¿qué vamos a terminar haciendo? Mentiras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y con una de las maneras de identificar lo que hemos oído o lo que estamos oyendo es basado en los deseos que tenemos. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Entonces aquí la pregunta sería, ¿a quién seguimos? Si nosotros vemos a quién estamos siguiendo, vamos a poder identificar lo que hemos oído y a quién le pertenecemos. Y lo importante es dejar de seguirlo. ¿Para qué?
para enfocarnos en la verdad de Dios. Perdón. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo? A esa persona que seguimos, ¿a quién estamos oyendo? La pregunta es, ¿esa persona procede o no de Cristo? Vamos a darnos cuenta, según lo que hemos visto, de los deseos, de lo que hacemos, etcétera, y tenemos que redirigir nuestro camino si estamos haciendo algo malo. Si nuestra vida no está correcta, no está cimentada bajo la verdad que tenemos que hacerlo, tenemos que ver a quién estamos siguiendo y dejar de seguir. ¿Para qué? Para oír la voz de nuestro pastor, que se llama Jehová, y seguirle. Entonces tenemos que identificar bien, y como un acto profético puede ser de que si ustedes tienen algún Facebook, Twitter, etcétera, si están siguiendo a personas que no convienen a Cristo, dejarlas de seguir. ¿Para qué? Para dejar de oír la voz de ellos. Callar la voz que tienen y comenzar a oír la voz de Cristo significa leer la Biblia. Porque a veces nos enfocamos mucho en buscar libros, buscar personas, ministros, y no nos enfocamos en leer la palabra. Entonces ahí nos enfocamos más en oír a otras personas que oír a Dios. Entonces, así una de las razones que identificamos lo que oímos es a quién seguimos. Ahora veamos por qué hay cosas que no oímos y otros sí. Otra vez, ¿por qué hay cosas que no oímos y otros sí? Lo dice Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, una de las cosas por las cuales no podemos oír cosas que Dios, que este es como que la mayor interrogante en el Evangelio, de que a veces oímos de otra persona, oyó la voz de Dios, etcétera, o por qué hay personas que tienen cierto nivel de revelaciones y nosotros no, pero es porque cada revelación, como se ha hablado, es una responsabilidad. Cada palabra de Dios es para que la obedezcamos. Entonces, si nosotros no nos enfocamos en obedecer, no vamos a poder oír. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos conlleva una obediencia, lleva un peso, lleva una responsabilidad. Con Dios no es solo hablar, que Él venga y solo nos hable los misterios, sino es el sentido de entender la comprensión del por qué Él puede hablar. Y a ese sentido de hablar, a ese sentido es el nivel de obediencia que Él necesita. Entonces, Él nos puede venir y nos puede decir, ven, mira, yo necesito que ores 5 horas. Un ejemplo. Entonces, hay una persona que tal vez no lo va a querer hacer, entonces, ¿para qué Dios va a llevar y decirle, mira, necesito que ores 5 horas? Porque no lo va a hacer, no va a cumplir con esa obediencia. Entonces, aquí dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, Dios no les puede dar eso porque no lo pueden soportar. No pueden soportar ese peso. Es decir, el peso de decirle a alguien, mira, ora 5 horas, al peso de decirle a alguien, mira, ora 1 hora. El peso es diferente, pero es la misma habla. Igual es con alguna revelación. Cada revelación de Dios manifiesta un peso espiritual, manifiesta una responsabilidad. Entonces a veces Dios no nos puede hablar más cosas porque no hemos podido cumplir con lo que deberíamos estar cumpliendo. Cuando nosotros logramos cumplir con lo que debemos estar cumpliendo, Dios habilita otra dimensión para hablar de diferente manera. Esto lo habla el libro de Jeremías, cuando dice a Jeremías que le habla y le dice, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. ¿Qué significa? Primero le dijo que fuera a la casa del alfarero, le habló, le dio un peso. El peso es ir a la casa del alfarero. Otra cosa hubiera sido, mira, necesito que te vayas a Asia, por ejemplo, él está en Israel y te anda a China, por ejemplo, el trayecto es muy largo, puede ser que él no lo logre, por así decirlo, pero en este caso él sabía hacia dónde tenía que ir, es a la casa del alfarero. Entonces es algo que puede sobrellevar, ¿me entiendes? Es como que yo no le puedo decir a alguien, mira, andate desde aquí, que vaya, anda a hablar a una persona en China, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene la visa, no tiene nada, y no puede llegar, tampoco tiene el sistema de oración, etcétera. Entonces es más fácil que tal vez yo le diga a alguien, mira, anda a hablarle a tu vecino porque lo tiene en la par. El peso puede llevarlo más fácil. Entonces, basado en ese sentir de obediencia, como lo que pasó con Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras.
Si Jeremías no camina de su casa a la casa al alfarero, Dios ya no le puede seguir hablando, porque la orden ya fue dicha. ¿Cuál fue la orden? Ve a la casa del alfarero. Esa es la orden. Si no se cumple esa orden, no puede venir la demás. Entonces se da la manifestación y viene ya Jeremías y va a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero ya le habla a Dios las palabras. Entonces nosotros a veces no podemos oír más de Dios porque no hemos cumplido lo que deberíamos cumplir. Tengo muchas cosas que decirnos, pero no lo pueden sobrellevar. Entonces necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios nos ya sea audiblemente o nos dé revelaciones o cualquier tipo de situaciones o entendimientos, tenemos que ponerlas por obra, tenemos que vivirlas, porque si no, no se va a poder. Es otro ejemplo de esto puede ser en el caso de los cursos, por ejemplo, de matemática. Yo no puedo explicarle a alguien matemática 5, por ejemplo, si no aprendió matemática 1. Entonces, no se le puede. ¿Por qué? Porque es un peso mayor. Entonces, yo le pongo poner o inclusive, no le puedo poner un ejercicio a alguien muy difícil si no ha aprendido lo más básico. Entonces, no lo puedes obligar. ¿Por qué? Porque indica una responsabilidad. Entonces, a la manera que nosotros vayamos obedeciendo, a esa manera nos va a hablar. A la manera que nos vayamos santificando, a esa manera nos va a hablar. Ahora veamos Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces aquí vuelve a recalcar Dios acerca de tardos para oír. Acerca otra vez del oír. Prácticamente en el contexto que hemos venido hablando es, ustedes se han vuelto tardos para obedecer. Ustedes se han vuelto tardos para creer. Entonces, ¿cómo les voy a trasladar algo si no lo van a entender? Si van a ser difíciles para que lo pongan en práctica. Si se lo vamos a decir y les va a costar entenderlo. No podemos hacer eso. Hay otro versículo también que no lo incluí, ahorita recordé, que Jesús dice, si les hablo las cosas terrenales y no me creen, ¿cómo les hablaré de las celestiales? Entonces hay cosas, y hablaba del bautismo en agua, es decir, si ustedes les hablo del bautismo en agua y no pueden ni siquiera llevar a la práctica el bautismo en agua, ¿cómo van a llevar a la práctica otras cosas espirituales que también necesitan una mayor revelación, explicación, lo que sea? Entonces nosotros en el momento que nos enfoquemos en obedecer para traer vida, para vivirlo, a consecuencia de eso, vamos a tener la facultad de que Dios nos hable más cosas, porque lo principal ya lo hicimos. Volviendo al ejemplo de matemática. Si alguien viene y ya le expliqué matemática 1, él lo sabe de pies a cabeza, a consecuencia, y yo lo logro aplicar día a día, pues a consecuencia yo puedo venir y explicarle matemática 2. De igual manera matemática 3, matemática 4, matemática 5, igual en la universidad. Si alguien no pasa el curso, que ese curso es base para el anterior, el que le sigue, simple y sencillamente no lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que estar bien al pendientes de enfocarnos en ser obedientes a Dios y poder asimismo oírle, para que Él nos diga las mejores instrucciones acerca de lo que vivimos, porque si cumplimos con lo que nos está diciendo con diligencia, va a ser más fácil que avancemos a las siguientes palabras que Él nos va a dar. Entonces tenemos que aprender a vivir las palabras que escuchamos de parte de Dios para que Él pueda otorgarnos más. ¿Por qué? Porque ya las vamos a poder sobrellevar. Porque ya nos ha dado una instrucción. Sabe que vamos a aceptar sus palabras, sabemos que vamos a respetar sus palabras y que lo vamos a hacer. Por un ejemplo también del oír, por ejemplo, que como le digo, de la cuestión de sobrellevar las palabras, es el ejemplo de Samuel. Vamos a decir, es el ejemplo de Samuel. Y es este sentido, el sentido es de que viene Dios y le habla a Samuel por primera vez. Samuel, Samuel. Y viene Samuel, va y piensa que es una persona, es el sacerdote. Y él va y le pregunta, mire, ¿me llamó? No, no te llama. Le habla 2, 3 veces, no recuerdo. Y él va y le dice, y el otro ya comprende, el sacerdote comprende que es Dios que le está hablando. Pero Samuel no identificaba la voz de Dios. Estaba aprendiendo a identificar. Entonces Samuel le dice, a Dios está hablando. Cuando te hablan, di, heme aquí. Habla porque tu siervo escucha.
Samuel habla eso y él está prácticamente en ese momento dice, habla que tu siervo escucha, está diciendo, habla que te voy a obedecer, estoy atento a todo lo que tú me digas te voy a hablar. Y fue la primera vez que se marca que hablan con Samuel. Y cuando se habla Samuel, en ese momento que se habla Samuel, Dios le da una instrucción a Samuel y le dice lo que ha de pasar, siendo a un niño y prácticamente le da una palabra de juicio para el otro sacerdote. ¿Por qué? Porque Samuel sí lo podía sobrellevar. No le dijo a ningún otro profeta en ese momento, solo a Samuel, y siendo un niño lo pudo sobrellevar. Pero lo primero que le habló fue una orden específica. No le habló, qué bonito eres Samuel. No, igual cuando vemos a Jeremías, cuando le habla directamente, dice, dirás todo lo que yo te mande a decir. ¿Por qué? Porque el enfoque y la clave, según lo que hablamos el sábado pasado acerca del oír, es la obediencia. Veamos ahora Isaías 54, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces veamos en Isaías 54 cómo a veces no podemos oír. Creo que lo que estamos hablando aquí es porque hay cosas que no oímos y otros sí. Entonces aquí no podemos oír a veces, ¿por qué? Porque no hemos despertado. Necesitamos despertar y pedirle al Señor que nos despierte. Pues dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Necesitamos despertar nuestros sentidos. Pedirle al Señor, Señor, despierta mis sentidos. ¿Para qué? Para que pueda oír. Entonces necesitamos estar bien claros en lo que Dios necesita y estar bien atentos al oír la palabra de Dios. Dice ahora, ya viendo esto nos da, como digo, todo lo que estamos viendo hoy nos da la clave para poder comenzar a oír, para entrar a vida eterna, para que nuestra forma de vida cambie, porque podemos tener problemas en nuestra forma de vida y vemos que a veces las cosas no salen como necesitamos, etcétera, pero es porque no hemos aprendido a oír, es decir, a ser obedientes. En otro versículo, creo que Salmos habla y dice acerca de Jesús, pero acerca del pueblo de Israel, dice, si ustedes hubieran oído mis palabras, yo hubiera destruido a todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque no oyeron, es decir, no obedecieron. Entonces la clave para vivir una vida eterna es ponerle atención al mandamiento de Dios, porque el mandamiento es vida eterna. Y al nivel de la capacidad de oír, de poner yo por diligencia la palabra de Dios, a ese mismo sentido Dios va a otorgar las palabras de bendición y las mayores palabras aún. Porque yo estoy cumpliendo lo básico, la consecuencia me va a llevar a algo más grande. Si yo le creo a lo terrenal que Él me habla, Él me va a dar lo espiritual. Ahora vemos lo siguiente que dice oír para ver. Ahora, ¿por qué oír para ver? En el mundo dice ver para creer. Y vemos también que oír significa fe. Entonces aquí vemos que es al revés. Con Dios no es ver para creer, sino que es oír para ver. O obedecer para ver. O creer para ver. Entonces vemos esto en Job 42.5, es decir, mire, todo lo que habla acerca del oír tiene una recompensa bendita en Dios. Uno de estos es Job 42.5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Otra vez, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, el sentido del oír de parte de Dios es porque Él necesita que oigamos para que veamos algo. Él en la necesidad de transformar de esa dimensión de oír a una dimensión de ver. Por eso nos pide creer, nos pide oír. Si le oímos, vamos a ver. Entonces dice acá, Job 45, 42.5 dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Esto es algo bien impresionante, como recalco, porque en Dios siempre hay una bendición. Si nosotros creemos a su palabra, vamos a ver manifiesta su palabra. Si nosotros cumplimos a Jesús, oímos a Jesús, vamos a ver a Jesús. Y vamos a decir, de oídas te he oído, ahora mis ojos te ven. Esto va a pasar cuando estemos delante de su presencia. Cuando estemos delante de su presencia, se van a manifestar estas palabras. Y vamos a decir, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Eso le pasó a Job. Y nosotros nos va a pasar cuando estemos en eternidad. Nos vamos a dar cuenta de todo lo que vimos acerca de Dios, todo lo que vimos, lo que estaba escrito.
vamos a poder en ese momento verlo completamente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, todo lo que nosotros obedezcamos lo vamos a ver manifiesto. Todo lo que Dios nos diga, vamos a verlo manifiesto. Por eso que, recalcando Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Él va a la casa del alfarero para ver. De oídas te había oído. Y él va a ver cómo es el alfarero. Al ver la figura del alfarero, Dios le habla acerca del alfarero, que él es como un alfarero. A través de esa visión, porque primero viene el oír, obediencia, ver. A la hora de ver, le da otro mandato a Jeremías y diciéndole que él es ahora un alfarero. Entonces nosotros tenemos todo lo que oímos, lo vamos a llevar a manifiesto. Por eso tenemos que tener cuidado, como les digo, con lo que oímos, porque lo vamos a terminar manifestando, es decir, lo vamos a terminarlo bien manifiesto. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos y basar todo nuestro sentir de oír y de ver, perdón, de oír en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Con eso vamos a poder identificar si lo que nos están hablando procede o no de Dios, para saber si sigue o no esa palabra de verdad, porque Dios puede estar mandando a esa persona o puede ser que el enemigo esté mandando a una persona para dar una palabra de mentira o una palabra de verdad, según el quien es enviado. Entonces, si oímos, vamos a poder ver. Entonces, no sé si alguien tiene duda o pregunta. Si alguien no tiene dudas o preguntas, o vamos a orar, vamos a cerrar esto. Entonces, recalcando en lo que leímos ahorita, en lo que hemos aprendido hoy. Uno es que necesitamos oír para tener vida eterna. Y dependiendo de lo que oigamos, eso vamos a vivir. Ya sea que oigamos muerte, vamos a vivir muerte. Ya sea que oigamos vida, vamos a vivir vida. Y por consecuencia tenemos que aprender a oír el mandamiento de Dios, que es vida eterna, y ponerlo por obra. La ventaja de estar en la gloria de Dios o el hecho de salir, de identificar las situaciones que vimos, de que podemos, no es, ¿por qué no podemos estar viendo la palabra de Dios? Vimos de que es porque pertenecemos a alguien y tenemos que salir de esa pertenencia, y eso identifica paternidad, deidad, etcétera. Y lo otro también es según lo que amamos. Y eso nos va a servir para orar a Dios. También vimos las dificultades que podemos tener al oír. Entonces, teniendo esto, la conclusión sería, debemos oír, obedecer para llevarlo a la vida. Como decía en Deuteronomio, oír, ejecutar, vivir. Entonces, dejémoslo acá. Vamos, primeramente, nos vemos el próximo sábado para las enseñanzas. Y el lunes, pues, para la lectura. Y en la noche, al lunes a las 8 de la mañana para la lectura. Y el lunes a las 8, no, perdón, recalco, lunes a las 8 a las 10 de la mañana para la lectura de la Biblia y el lunes a las 8 p.m. para la oración. Entonces, oremos para que Dios nos dirija en oración y para que podamos orar por lo que acabamos de aprender, para poder enfocarnos en oír la palabra de Dios, porque es bastante clave para el Evangelio. Porque Jesús dijo, todo lo que vi hacer a mi Padre eso hago, y todo lo que vi decir a mi Padre eso les digo. Entonces uno, todo lo que oye, lo termina diciendo, lo termina viviendo. Lo sabemos, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradeciéndote por la misericordia, la paz, la justicia y la verdad que has dado a nuestras vidas. Ayúdanos a poder ser fieles cada día a ti. Ayúdanos a poder ser revestidos de justicia y de verdad para ti. Ayúdanos para que tú seas nuestro principal socorro y tesoro. Te pedimos en Cristo, Señor Jesús, que nos ayudes cada día a poder ahondar en tus benditas palabras y que cada día seas tú nuestro refugio y tu refuerte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender a oír, aprender a escuchar, aprender a poner por obra tu palabra, a poder obedecer todo lo que nos dices, para que nosotros podamos entrar en esa vida eterna, a entender y a comprender que todo tu mandamiento es vida eterna. Si nosotros entendemos esa vida eterna, entendemos ese mandamiento, que todo tu mandamiento es vida eterna, vamos a buscar entrarnos, porque esa vida eterna representa gozo, júbilo y salvación. Gracias, Padre eterno, por toda esta salvación, por toda esta benignidad, por toda esta justicia. Ayúdanos para poder oír tu palabra, obedecer tu palabra, ejecutar tu palabra para entrar en esa bendición de vida eterna. Y saber, Padre, que vamos a poder experimentar día tras día ese de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sabiendo que cada día, si buscamos cumplir tu escritura, vamos a verte a ti manifiesto y vamos a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entregamos este espacio de tiempo, Padre, para que traigas salvación y benignidad a cada uno
y que puedas abrir los oídos espirituales de cada persona, abrir los oídos y atentos a cada persona, para que ellos puedan identificar a ti tu verdad y tu justicia. Te agradecemos, Padre, por tu gran salvación y verdad. Te agradecemos por tu gran justicia y bondad. Te entregamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, primeramente, Dios, nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga, los guarde y los sustente, les abra sus oídos y que permita a Dios conocerle cada día más y que puedan ustedes entrar en obediencia para salvación en Cristo Jesús. Dios los bendiga y les fortalezca en el nombre de Jesús. Amén.